Actividades que no son exactamente voluntariado, pero que son igual o más importantes para construir la cultura de solidaridad y de voluntariado. Actividades de prevoluntariado. No hay una definición única de lo que significa ser voluntario. Sin embargo, hay elementos constitutivos que están de manera general admitidos y aceptados y que lo definen. Que sea realizado con libertad, que no signifique recibir una remuneración, que siempre construya el bien común. Pueden ser algunos de los elementos constitutivos generalmente aceptados para definir al voluntariado. Pero dentro del mundo del voluntariado hay una serie de participantes, roles y combinaciones en diferentes niveles que vale la pena analizar. Desde la combinación más básica, que significa el voluntario trabajando en una comunidad con un grupo de destinatarios, ojalá por medio de una ONG y dentro de un proyecto y programa, de tal manera que su trabajo sea más eficiente, eficaz y que tenga continuidad en el tiempo, para que el esfuerzo del voluntariado no se diluya, sino sea parte de un programa que genere procesos de desarrollo local. Pero partiendo de esta modalidad básica, existe una serie de combinaciones de actores y de participantes que van construyendo el voluntariado de diferentes maneras. Por ejemplo, tenemos en el ámbito de la educación formal. Evidentemente existen voluntarios, por ejemplo, en colegios y universidades donde hay clubes o espacio de voluntariado donde los estudiantes pueden participar cumpliendo estos elementos en acciones de voluntariado. Pero también existen otros espacios complementarios, por ejemplo, las horas de participación ciudadana que tienen que cumplir los chicos antes de graduarse, o las horas de vinculación con la colectividad o de aprendizaje-servicio que en cambio tienen que cumplir los universitarios para poder obtener su título. Estas también son actividades de servicio que tienen un enfoque tal vez un poco más centrado en el voluntario, en lo que aprende y en lo que gana con esa experiencia. Por otro lado, tenemos la cooperación internacional. Ahí también contamos con voluntarios extranjeros que vienen desde otro país a vivir una experiencia de servicio al Ecuador. Muchas veces estos voluntarios tienen cubiertos sus gastos de vivienda y necesidades básicas. Pero también hay otro grupo de voluntarios que reciben una cantidad que, según el país donde realicen la actividad, podría considerarse que va mucho más allá de lo que podrían significar sus gastos básicos. Dentro de la cooperación internacional también hay otras figuras, como por ejemplo el servicio civil ciudadano, que lo realizan en otro país en modalidad internacional, y también los cooperantes que apoyan en diferentes organizaciones de cooperación internacional. En el ámbito de los intercambios interculturales e internacionales, hay personas que vienen de otros países cubriéndose sus gastos para poder realizar actividades de voluntariado y de paso aprender la cultura, idioma y costumbres de otro país. En el otro extremo de esta misma dinámica está el volunturismo, es decir, personas que vienen a hacer una combinación de voluntariado y turismo. A veces en realidad más turismo y solamente un vitrineo básico de la pobreza local sin generar experiencias de voluntariado sólidas. En medio de estos dos extremos hay las diferentes modalidades de equilibrios entre todas estas dimensiones, entre el voluntariado, el turismo y el intercambio cultural. Un cuarto grupo que revisaremos son en cambio las iglesias. Las iglesias pueden ser fuentes de grandes experiencias de voluntariado, con un énfasis un poco más religioso, sin embargo que cumplen todos los elementos constitutivos. Pero dentro de las iglesias también hay modalidades en las cuales existe el deber de caridad, en la cual las personas ya no pueden elegir tan libremente si realizar o no esta acción de servicio. En el ámbito laboral, por otro lado, existen profesionales que luego de cubrir su cuota profesional, por ejemplo médicos, dejan un grupo de consultas pro bono, ya sea en su propia consulta o en un centro de atención social para personas que no pueden cubrirlo normalmente. En este mismo ámbito laboral, otra figura muy legítima de voluntariado es, por ejemplo, el tema de voluntariado corporativo, siempre y cuando los empleados de la empresa pueden libremente elegir si participar o no en una acción de voluntariado y exista también algunos otros elementos que son importantes para que el proyecto genere verdadero impacto en la comunidad. Pero por otro lado existe también el voluntariado corporativo en que todos los empleados tienen que ir de manera obligatoria a realizar una actividad un solo día, normalmente fin de semana, para poder mostrarse como apoyo a la empresa. En el ámbito laboral también podemos identificar diferentes modalidades de responsabilidad social corporativa.
y un poco más allá ya el tema de aprendices o pasantes. En el ámbito del gobierno, si bien la principal tarea del Estado es el reconocer, normar y promover al voluntariado, existe también la posibilidad de que dentro de proyectos sociales emblemáticos pueden incorporarse voluntarios, ya sean miembros de la sociedad civil en general o miembros del mismo aparataje de gobierno. Otras figuras, y que ya las hemos vivido en el Ecuador, pueden ser el servicio civil ciudadano, con un tinte más de participación ciudadana, y también, por ejemplo, el Frente Nacional de Voluntariado, que tuvo un tinte mucho más partidista. Ya dentro de la dinámica de la sociedad civil existen, por ejemplo, los partidos políticos, donde las personas, sin recibir una remuneración y libremente, realizan un servicio y una acción, pero para promover procesos político-partidistas. También dentro de la sociedad civil existen organizaciones o dinámicas que promueven la autoayuda. Por ejemplo, comunidades que se autoorganizan para generar un bien a su misma comunidad, lo que también conocemos como las mingas. En las mingas, los comuneros o miembros de la comunidad se organizan para generar un beneficio, ya sea a toda la comunidad o a una familia específica que lo está necesitando. Sin embargo, cuando realizan esa acción de servicio, se genera un derecho para que ellos también puedan recibir ese apoyo cuando lo necesiten. Estos son algunos de los ámbitos y algunas de las modalidades de todo lo que significa el universo y la cultura del voluntariado. Se dan no de manera específica, sino integradas y de manera combinada. Y esto es gracias a que el voluntariado es muy flexible para generar una serie de beneficios multidimensionales. Puede generar beneficios de gran promoción de desarrollo en las comunidades y a los destinatarios a las cuales apoya con su labor, pero también beneficios de crecimiento humano, ciudadano e incluso preprofesional para los mismos voluntarios. Incluso hasta puede ser ocasión de beneficios puntuales y materiales, como por ejemplo la mejora en el currículum de una persona, el poder hacer amigos, incluso el poder encontrar pareja en una experiencia de voluntariado. El arte del voluntariado es que pueda generarse beneficio en todas estas dimensiones, siempre y cuando se realice de una manera genuina, técnica, eficiente y equilibrada. Sin embargo, proponemos hacer una categorización de niveles de estas actividades, no con el afán de discriminar y decir estas no son voluntariado y por lo tanto tienen menos valor, no, sino con el sentido de dar a cada una su lugar y sus características para poder promoverlas de manera más eficiente. Existen entonces las actividades de voluntariado que cumplen todos estos elementos constitutivos universalmente aceptados. Existen también las actividades de prevoluntariado, que son las que no cumplen uno o varios de estos elementos constitutivos. Y existen también las actividades de participación ciudadana que, si bien generan y promueven esta dinámica, no son específicamente voluntariado. Dentro de las actividades de voluntariado tenemos solamente, para nombrar como algunos ejemplos, los clubes de voluntariado que hay en colegios, en universidades, en parroquias, voluntarios internacionales, de cooperación internacional, que vienen y cumpliendo todos estos elementos de libertad, no lucrativo, beneficio hacia el otro y generación del bien común, realizan una acción de servicio importante. En cambio, dentro de este conjunto de actividades de prevoluntariado entrarían, por ejemplo, las horas de participación ciudadana, vinculación con la comunidad, aprendizaje, servicio, todas esas actividades que se realizan dentro del ámbito de la educación formal, pero que son obligadas para que realicen todos los estudiantes. El tema del servicio civil ciudadano, voluntarios que vienen del exterior recibiendo una remuneración más allá de solamente cubrir sus gastos básicos. En la dimensión laboral entraría el voluntariado corporativo, en el cual los empleados se ven todos obligados a participar en estos programas. Y dejaríamos una tercera gran dimensión, que serían las actividades de participación ciudadana. Ahí integraríamos dos grandes grupos. Por un lado, las actividades político-partidistas y por otro, las actividades de autoayuda. En las actividades partidistas, si bien las personas lo realizan libremente, sin recibir ninguna remuneración, pero el objetivo es el promover un proceso de participación político-partidista. Y por otro lado, en las actividades de autoayuda, se genera una dinámica con libertad para generar un beneficio ya no solo al otro, sino que también me beneficia a mí mismo. Es la dinámica que normalmente se vive en las mingas. Planteamos el realizar esta categorización no para desacreditar o para dar niveles inferiores a las actividades de prevoluntariado o de participación ciudadana, sino simple y llanamente porque en el Ecuador una de las principales debilidades del voluntariado es su falta de institucionalidad. Y si es que a todo le decimos voluntariado, corremos el riesgo de que se generen abusos.
Por ejemplo, muchas veces hemos visto casos de precarización laboral disfrazados con el nombre de voluntariado. Para evitar esto sería importante ser rigurosos y dar a cada cosa su nombre específico. Pero además de eso, porque vemos que hay un conjunto de actividades de prevoluntariado que no son exactamente voluntariado, pero que son especialmente importantes en la progresión de construir la cultura de solidaridad y voluntariado que es la que necesita el Ecuador. Sin embargo, estas actividades de prevoluntariado requieren ciertos tonos, énfasis y cuidados específicos que normalmente en el voluntariado no se tienen en cuenta. Por ejemplo, una actividad de prevoluntariado, como pueden ser las horas de vinculación con la comunidad que realizan en las universidades, puede ser bien manejada con un proceso de contextualización, de especial sensibilización de los estudiantes y de compromiso en un efectivo servicio, una actividad semillero que no solamente haga que cumplan unas horas, sino que luego puede generar que ellos mismos sean voluntarios en el futuro. Pero mal manejada, esta misma actividad de vinculación con la comunidad puede ser en cambio una vacuna. Los chicos la realizan rápido al final de la carrera como último requisito para graduarse, sin un verdadero impacto hacia la comunidad, pero sobre todo con una vacuna, porque les deja una experiencia que no fue lo suficientemente motivadora para que en el futuro ellos verdaderamente sean voluntarios. Por eso será importante identificar todas estas actividades de prevoluntariado y poner los énfasis y cuidados necesarios para que sean efectivos semilleros de futuras experiencias de voluntariado. Insistimos en que esta categorización no es para desacreditar ni para dar niveles inferiores a las actividades de prevoluntariado. Es fundamental que en el Ecuador reconozcamos la necesidad de construir esta cultura de solidaridad, de justicia y de voluntariado, y que eso se realice de una manera progresiva. Dentro de esta progresión, las actividades de prevoluntariado son muy importantes y deberían ser consideradas tanto dentro de la educación formal, de la educación no formal, así como de la normativa que promueva el voluntariado en el Ecuador.